Muy bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. El día de hoy nosotros queremos despedir esta última conferencia o este último tema de esta convocación, hablando sobre probablemente el tema que más impresiona, constriñe, más derrite mi corazón al estudiar la palabra del Señor. Un tema maravilloso que nos dará garantía, seguridad del amor inalterable de Dios por nosotros. Bendito amor de Dios. Hoy queremos contemplar ese amor. Queremos conocer su profundidad. Queremos contemplarlo en su palabra y verlo tal como es, de fuerte, de eterno, de inalterable por nosotros. Quiero entonces pedirles que me acompañen de rodillas a orar para que Dios nos muestre a Cristo en esta noche. Oramos. Padre Santo y bendito Señor, en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador, queremos pedirte, Padre, que nos regales, nos concedas, a pesar de nuestras débiles miradas, nos concedas y regales contemplar a Cristo en su inmenso amor por nosotros. Permítenos, Padre Santo, considerar este amor y ser atraídos a Cristo para ser transformados completamente, Señor. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero invitarles en el nombre del Señor que abramos nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Antes de leer el texto bíblico, quisiera comenzar haciendo una pregunta que intentaremos responder a través de nuestro estudio. La pregunta es bien importante para nosotros, para comprender el carácter de Dios, comprender su amor por la humanidad. La pregunta es, ¿cuál es el estatus de la humanidad delante del cielo solamente por pertenecer a una raza caída? ¿Cuál es nuestro estatus delante del cielo? En otras palabras, ¿cuál es el estatus de la humanidad entera? ¿Cuál es su condición o estatus al venir a este mundo como parte de la humanidad caída? ¿Cuál es tu condición, tu estatus delante de Dios? Y la forma en la cual esta pregunta ha sido respondida nos define y determina en mucho el carácter de Dios. Noten esto. ¿Cómo ha sido respondida esta pregunta? A través de la interpretación teológica occidental. ¿Cómo ha sido respondida esta pregunta? De acuerdo con el teólogo cristiano, atención, también era filósofo neoplatónico, Agustín de Hipona, la humanidad era considerada
como una masa de perdición, una masa de pecado, donde el pecado se difundía en todas las partes del alma y dejaba al ser humano como ahogado. ¿Cómo fue el ahogado? Afogado. Afogado como en un diluvio de pecado. Agustín le llamó a la humanidad masa damnata, una masa maldita perdida. Y así como de Adán hombre proceden hombres, esto es Agustín, literalmente citado, así también de Adán pecador procede una raza de pecadores y culpables de la ira de Dios. No crean que esto solamente proviene del estudio que Agustín de Hipona hiciese de San Pablo, de la Biblia, del apóstol Pablo. No, esto también provenía de su antigua tradición filosófica. Pues la filosofía griega platónica también consideraba que la existencia humana era resultado de un extravío funesto, de un extravío del alma que era encarnada para pagar su culpa en esta tierra. Como filósofo neoplatónico, pues, Agustín tomó de Platón y al leer al apóstol Pablo llegó a decir que todos los seres humanos, el día en que Adán pecó, la humanidad entera pecó con él. Y todo pues cuanto procede del hombre, todo cuanto sale del hombre es pecado. Todo lo que el hombre puede hacer, todo cuanto de él proceda, todo lo que de mí sale es pecado. Agustín de Hipona fue considerado como el arquitecto fundador de la teología católica occidental. Pero más aún, de manera interesante, Agustín de Hipona, cuando fue dejado a un lado por la teología católica moderna, más aristotélica que platónica, Agustín de Hipona fue rescatado como el doctor de la gracia por los grandes teólogos protestantes, es decir, Lutero y Calvino, quienes llamaban a Agustín de Hipona el doctor de la gracia. Y tanto Lutero como Calvino abrazaron la doctrina de la predestinación dada o enseñada por Agustín de Hipona. Tanto abrazaron a Agustín de Hipona los teólogos protestantes que Calvino llega a decir que el pecado original es la pervertida y degenerada naturaleza que hace que con Dios la humanidad tenga una deuda penal que si Dios decide cobrarla y matar a la humanidad o perdonarla, no hay ninguna iniquidad en él. Dios puede cobrar su deuda en cualquier momento porque todo ser humano tiene con Dios una deuda penal solo por existir. En otras palabras, repitamos la pregunta inicial. ¿Cuál es el estatus de la humanidad como raza caída delante del cielo? Agustín, Lutero, Calvino responderían unánimemente: condenados, culpables de la ira de un Dios santo. Así que un niño que nace es merecedor de la ira de Dios, muerte segunda, el lago de fuego y azufre. ¿Por qué? Porque ese niño
también estaba en Adán el día en que Adán pecó. Ese niño forma parte de la masa perdida, la masa de pecado, la masa maldita de la humanidad. Ese niño es culpable de la ira de Dios. Pregunto, ¿cómo luce, cómo se ve, cómo se percibe el carácter de Dios desde esta comprensión de la naturaleza humana? ¿Cómo se percibe? ¿Un Dios bueno, amigable, benévolo, amoroso, bondadoso, o un Dios absolutamente implacable? Un Dios sin misericordia, un Dios molesto, airado con el hombre. ¿Cómo se percibe a Dios? ¿Cómo se ve Dios? Un Dios totalmente implacable, un Dios totalmente malvado y enemistado con la raza humana. ¿Qué dice la Biblia acerca del estatus o condición de la humanidad? ¿Cuál es nuestra posición con relación al cielo por ser parte de una humanidad caída? ¿Cuál es nuestra condición? Bien, Efesios capítulo número 1, versículo número 3 en adelante, va a ayudarnos a dar respuesta a esta pregunta. La palabra del Señor dice así: bendito sea, o Deus y Pai de nosso Señor Jesus Cristo, o cual nos abençoou con todas, atención, ¿con cuántas bênçãos? ¿Con cuántas? Con todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais en Cristo. ¿Qué significa este pasaje? ¿Qué quiere decir esto de lo cual la Biblia habla en Efesios 1, versículo 3? Hay dos cosas que nosotros podemos decir primeramente. Dos cosas. Número 1, supongamos que usted nunca antes ha leído la Biblia. Nunca antes. Imagina que una persona que nunca antes ha leído la Biblia, una persona que usted y yo pudiésemos considerar como impía, una persona no creyente, una persona sin religión, va caminando por la calle y encuentra una Biblia abierta en Efesios capítulo 1, versículo 3. Y lee por primera vez ese pasaje. Pregunto, esa bendición de la cual habla ese versículo ocurrió ya para él o ella o no. A ver, usted, cuando abre la Biblia en Efesios 1, versículo 3, ¿esa bendición ocurrió ya en el pasado para usted, sí o no? Ya ocurrió. El tiempo del verbo es pasado. Ocurrió en el pasado. Antes de usted saberlo, antes de usted leerlo, antes de usted experimentarlo, Dios concedió, otorgó, dio su bendición en el pasado. La Biblia dice que Dios nos abençoou. Usted puede alterar su presente. Usted puede cambiar su futuro, pero usted no puede
cambiar ni alterar su pasado. ¿O sí puede? No puede. Esta bendición ocurrió en un ámbito, en un espacio, en una circunstancia, en un tiempo que usted no puede cambiar. Usted no puede alterar su pasado. Esto que ocurrió aquí, usted no puede cambiarlo. Su historia en esta tierra no puede cambiarlo. Su vida en esta tierra no puede alterar lo que ocurrió en el pasado. Eso ocurrió ya. No se puede cambiar. Es inalterable. Número 2. Esa bendición, con toda bendición, con toda benzos, toda benzo espiritual, toda, ocurrió en un espacio, en un lugar que usted no tiene acceso. ¿Dónde ocurrió esa bendición? Dice el texto, versículo número 3, que ocurrió en los lugares celestiales en Cristo. Usted puede esforzarse por alcanzar y conquistar todo el territorio en un plano horizontal, pero usted no puede acceder ni poner un solo pie por su propia fuerza en dirección a los lugares celestiales. Allí no tiene acceso. Entonces, esta bendición ocurrió en el pasado y ocurrió en los lugares celestiales. Usted no puede alterar eso. No puede cambiarlo. Ya ocurrió y usted no lo puede cambiar. ¿Qué bendición es esa? ¿Qué benzo es eso? ¿De qué habla la Biblia acá? ¿Qué está diciendo el texto? Para comprender esto que la Biblia está diciendo, nosotros vamos a utilizar dos claves de este texto. Número 1, el texto dice que la bendición ocurrió en los lugares celestiales en Cristo. En primer lugar, ¿qué significa que esta benzo haya acontecido en Cristo? ¿Qué significa eso? Quiero invitarles a considerar dos textos. Hay muchos en el Antiguo Testamento, pero vamos a considerar dos textos. El primero de ellos se encuentra en Éxodo 28. Deja por favor tu dedo, tu marcador de Biblia allí en Efesios 1, porque vamos a regresar en breve. Y vamos a leer el versículo 29, Éxodo versículo 29 y 30 del capítulo 28. Éxodo 28, 29 y 30. Dice así: y Aarón levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando ele entrar no lugar santo, para memorial diante do Senhor continuamente. Versículo 30. E colocarás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, e eles estarão sobre o coração de Arão quando ele entrar diante do Senhor. E Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor
continuamente. Los israelitas, los filios de Israel, ellos podían entrar diante do Señor, no pessoalmente, mas ellos estaban representados en el pecho peitoral de Aarón diante do Señor. ¿Cómo? Cuando Aarón, el sumo sacerdote, entraba en la presencia de Dios, los hijos de Israel entraban representados con él delante de Dios. Daniel 7, versículo 13 y 14. Dice así la Biblia. Eu vi nas visões noturnas, e eis que semelhante ao filho de homem veio como as nuvens do céu, e veio até o ancião de dias, e trouxeram-no diante dele. E atenção, versículo 14. E foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que todo povo, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, o qual não passará, e o seu reino, o que não será destruído. Agora, usted tiene claro quién recibió de parte del anciano de días dominio, gloria, reino. ¿Quién lo recibió? Filio de hombre. Ahora vamos a leer la interpretación del ángel en Daniel 7, versículo 26 y 27. Esto es lo que el ángel dice a Daniel cuando interpreta la visión. Dice así, versículo 26. Porém, assentasse ao julgamento, e eles tomarão o seu domínio para o consumir e o destruir até o final. E o reino, atenção, e o reino e domínio e a grandeza do reino sob todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, cuyo reino é reino eterno, e todos os dominios os servirão e obedecerão. Pergunta: quem recibió o reino en no versículo 13 y 14? ¿Quién os recibe? Filio de hombre. ¿Quién recibe el reino en el versículo 27 de Daniel 7 cuando el ángel interpreta la visión? ¿Quién lo recibe? O povo dos santos del Altísimo. Pregunta: ¿el reino lo recibe uno solo o lo reciben muchos? Oh, nota esto. El Hijo del Hombre, o Filio de hombre, representa en su propia persona su pueblo delante de Dios. Y por eso el reino que recibe so, o Filio de hombre, en el versículo 26 lo recibe o povo, todo el pueblo. Porque el Hijo del Hombre representa, o Filio de hombre, representa diante, oh Señor, al pueblo. Todo el pueblo. En otras palabras, o que acontece con o Filio de hombre, acontece para o povo. Eso es lo que la Biblia dice en Daniel 7. Entonces, ¿qué significa
cuando la Biblia dice en Efesios, capítulo número 1, versículo número 3, que Dios nos Pai nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais en Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que Cristo estaba recibiendo delante de Dios toda bendición espiritual como nuestro representante. Lo que estaba sucediendo con Cristo estaba sucediendo con su pueblo. Lo que estaba sucediendo con Cristo estaba sucediendo con lo que Cristo representaba. Y Cristo se presentó delante de su Padre representando a toda la raza humana. Dios estaba llevando la humanidad al más alto cielo, representada en Cristo. Mira lo que dice Efesios capítulo número 2, versículo número 6. ¿Dónde ocurrió la bendición? ¿Dónde aconteció? Nos lugares celestiais en Cristo. Ahora mira, Efesios capítulo número 2, versículo número 6. Vamos a leer desde el versículo número 4 hasta versículo 6. Dice, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou. ¿Cuándo? Escucha, nos vivificou juntamente con Cristo. De la gracia sois salvos. ¿Cuándo ocurrió eso? Escucha, lee, versículo 6. Y nos resucitó juntamente con Él y nos fez assentar nos lugares celestiais en Cristo Jesús. Pregunta, ¿usted estaba vivo para ese momento? ¿Usted estaba allí para mostrarle a Cristo cuán agradecido o cuán arrepentido, o mostrarle a Cristo cuánto merecía que Él nos resucitara juntamente con Él? ¿Usted estaba allí? No. ¿Cuál era la condición de la humanidad? Que dice el texto que fue resucitada juntamente con Él. ¿Cómo era la condición? Ainda muertos en pecados. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué fez Deus? Él nos resucitó juntamente con Él, con Cristo, y nos sentó nos lugares celestiais con Cristo. ¿Cómo podemos interpretar eso? ¿Qué significó eso? Vamos a ver de qué cosa fala Efesios 1:3, Efesios 2:6. ¿De qué cosa fala? Vamos a pedir ayuda a los testimonios inspirados, a la mensajera del Señor, para ver lo que ella comprendió de Efesios 1 y Efesios 2. Vamos a leer la primera cita.
Por favor, querido hermano Rafa, vamos a mirar la primera cita del espíritu de profecía, para que nosotros veamos de qué está hablando Efesios. ¿Cuál es el momento que tiene en mente? Mira esto. Atención, dice, Cristo não estava só ao realizar seu grande sacrifício. Era o cumprimento do concerto feito entre ele e seu Pai. Quando? Antes que se entendessem os fundamentos do mundo. Para un momento. Vamos a Efesios. ¿De dónde proviene esa frase? ¿Aonde fica esas palabras? ¿Aonde? Efesios capítulo 1, versículo número 4. Lembra? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, conforme, atenção, Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. ¿De dónde proviene esa frase? Que Elena de White está falando. ¿De dónde toma ella eso? Efesios 1, versículo 4. Esta cita, este texto, está en un devocional, fala devocional, Cuidado de Deus, o día marzo 6, página 64, fala ella. Era o cumprimento. ¿Qué cosa era o cumprimento? O sacrificio de Jesus. Era o cumprimento do concerto feito. Entre quem? Entre ele e seu Pai, antes que se entendessem os fundamentos do mundo. Com mãos unidas, associaram-se num solene pacto pelo qual Cristo se tornaria fiador. ¿Fiador de quién? Dos adventistas do sétimo dia. Fiador só de IAG. Só de los cristianos de los últimos días. ¿No? Cristo se tornaria fiador da humanidade. Ele representaria a humanidade toda no seu grande sacrifício. Toda. Ele era a humanidade. Oh, sim. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Lea. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Dice así o texto. Porque o amor de Cristo nos constrange, porque así nos julgamos. Esto significa, así pensamos, así consideramos, así acreditamos, así nos julgamos, que si un morreu por todos, então todos morreram. Como aconteceu isso? Todos morreram. Como? Cristo representava a humanidade em sua própria pessoa diante o Senhor. Então, com mãos unidas associaram-se quem? O Pai e Jesus Cristo. Com mãos unidas associaram-se num solene pacto pelo qual Cristo se tornaria fiador
da humanidade, caso fosse ela vencida pelo engano de Satanás. ¿De qué fala? ¿De qué fala? ¿Qué significa? Atención, siguiente cita, por favor. Misma página, siguiente párrafo. Cuidado de Deus, página 64. Fala a mensajera do Senhor. A salvação, atenção, atenção. Grave em sua memória, em sua cabeça, grave. A salvação da humanidade sempre fora objeto de consideração nos concílios do céu. Sempre. O concerto de misericórdia fora feito antes da fundação do mundo. ¿De dónde proviene esa frase? Efesios 1:4. Efesios. Atención. O pacto, o concerto feito, o pacto, existiu por toda a eternidade e é chamado o concerto eterno. Beautiful, hermoso. Escucha. Tão certo como nunca houve tempo em que Deus não existisse. Nunca houve também momento, nunca houve também momento em que não fosse o deleite da mente eterna manifestar sua graça à humanidade. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. De que fala esse preciso momento que aconteceu no Cristo, no lugares celestiais? ¿De qué fala? Atención, siguiente cita. Esta cita se encuentra no desejado de todas as nações. Página 591. Fala assim. Antes que os fundamentos da terra fossem lançados. De novo, ¿dónde fica? Efesios 1:4. Antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o Pai e o Filho se haviam unido num concerto para redimir o homem, se ele fosse vencido por Satanás. Haviam-se dado as mãos num solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da Adventista do sétimo dia. Não. Ele tornaria-se fiador da raça humana. Toda a raça humana. Esse compromisso cumprirá Cristo. Quando? Quando sobre a cruz soltara obrado, está consumado, dirigirá-se ao Pai. O pacto fora plenamente satisfeito. Agora ele declara: Pai, está consumado. ¿Cuál es o contexto de esa declaración? Cristo en su entronización, Cristo en su ascensión, Cristo en el momento en que fue a presentarse diante do Senhor nos lugares celestiais. Agora ele declara: Pai, está consumado. Fiz, ó meu Deus, a tua vontade. Concluí a obra da redenção. Como? Em sua própria pessoa, ele representava a humanidade.
concluir a obra da redenção. Se a tua justiça está satisfeita, quero que onde eu estive, também eles estejam comigo. E agora, qual foi a resposta do Pai? Aqui está. Ouve-se a voz de Deus, proclamando que a justiça está satisfeita. Está vencido Satanás. Os filhos de Cristo, atenção, os filhos de Cristo que lutam e se afadigam na terra são agradáveis no amado. Aonde fica? Efésios 1:6. Agradáveis no amado. Como? Como é que o povo foi agradável no amado? Porque o Filho representava a humanidade em sua própria pessoa diante do Senhor. Por isso, agradáveis no amado, o dia que Deus fez assentar o Filho em sua direita, ele representava o povo com ele. Perante os anjos celestiais e os representantes dos mundos não caídos são declarados justificados. Seu povo em Cristo, agradável no amado, foi declarado justificado. O povo foi agradável. O povo foi recebido por el Padre. Como? Se você e eu não estávamos allí. Como? Cristo representava em sua pessoa o povo. Então, são declarados justificados. Onde ele está, ali estará a sua igreja. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Os braços do Pai circundam o Filho. Atenção. Os braços do Pai circundam o Filho. E é dada a ordem. E todos os anjos de Deus o adorem. ¿Por quê? ¿Por quê? Oh, permíteme contarte una ilustración. Vamos a imaginar que en septiembre, octubre, noviembre, no sé, para el siguiente congreso no IAG, a gente pensa invitar un pregador chamado Manuel Ospino. Então, vocês não conhecem a ele, não conhecem nada. Então você quer saber quem é ele. Então você pesquisa na internet, pesquisa Manuel Ospino. E aí a página, o sítio web, fala documento onde Manuel Ospino foi implicado, acusado, juzgado por delito de hurto, robo, hace 10 años. E agora, o irmão Silverino fala para você, você pode
albergar, dar posada, aceptar en su casa, o hermano Manuel Ospino. Pregunta. ¿Cómo se convencerá usted? ¿Cómo creerá? ¿Cómo acreditará que, oh hermano Manuel Ospino, él está regenerado? ¿Cómo? Oh, os anjos celestiais, eles amavam a seu capitão Lucifer. Eles amavam seu capitão, el que dirigia a orquesta do céu. E por pecado, ele foi expulsado do céu. Por pecado. E agora Cristo, diante do Senhor, fala: Pai, eu quero que eles da terra estén comigo no céu. Como los anjos celestiais asegúranse que nós estamos regenerados para o céu. ¿Cómo? Cristo está delante de su Padre y Él representa su pueblo delante del Padre. Delante del Padre, Cristo está allí en cumplimiento del pacto eterno. Y Él dice a su Padre: yo represento la humanidad. La humanidad está en mi ser. Cristo ascendió, llevó al cielo nuestra humanidad y ahora se para delante del Padre. Y dice: Padre, a justicia está satisfeita. Yo cumprí meu parte do concerto, do pacto eterno. E qual é a ordem que fala o Deus? Ele diz: adorem ao Filho todos os anjos do céu. Oh, quando os anjos adoram e se postram diante do Filho, eles estão adorando ao Filho de Deus, feito homem como nós. Eles estão, o céu está recibiendo, está abrazando. Los brazos del Padre circundan a humanidade y todo el favor del cielo es para la humanidad representada en Cristo. La humanidad no es una raza condenada, maldita, perdida. La humanidad está representada en Cristo delante de Dios el Padre. Y a menos que el hombre o la mujer se resista, se oponga a ese amor, la humanidad será atraída por amor a ese Cristo que nos dio redención. Para que el hombre pierda su vida eterna, para que el hombre pierda la salvación, para que el hombre pierda el don de Cristo, el hombre debe oponerse, resistirse a la gracia de Dios que nos fue dada ya en Cristo Jesús. Dios concedió todo el favor del cielo al ser humano en Cristo. Cuando Cristo llevó nuestra humanidad al cielo, Él abrió camino nuevo y vivo en medio del velo.
para que todo hombre que escuche su palabra pueda acercarse confiadamente delante del trono de Dios. ¿Por qué confiadamente? ¿Por qué con certeza? ¿Por qué con confianza? Porque en Cristo el Padre nos abrazó hace mucho tiempo atrás. Él abrió camino nuevo y vivo para que todo hombre que escuche su llamado tenga entrada al Padre de gloria, sin temer que el Padre no reciba, sin temer que el Padre lo deseche. Toda persona en el mundo que oye el llamado de Cristo puede estar seguro que el cielo le dará bienvenida, porque en Cristo fue recibido ya delante de los ángeles celestiales. Toda persona puede estar segura del amor eterno del Padre. Toda persona puede creer que Dios, por medio, a través y en Cristo, nos hizo bendecidos, abenzoados, no malditos ni condenados. Toda persona que nace en este mundo se encuentra en una posición favorable delante del cielo. Se encuentra con ventaja para que la salvación sea más fácil que la perdición y condenación. Toda persona puede creer que Cristo lo amó desde antes de la fundación del mundo. Toda persona puede creer que en Cristo ya hemos recibido la redención que nos dio vida en esta tierra. Hoy usted y yo estamos vivos por lo que Él logró al presentarse delante de su Padre representando la humanidad. En Cristo el Padre nos amó, nos ama con amor inalterable, y toda persona que oiga su voz y ceda ante su gracia será atraída al mismo lugar donde Cristo ya nos representó en su propia persona. Toda persona que no se resista será llevada al trono de Dios para sentarse con Cristo donde Él está. Ese es el amor de un Dios que nos ama con amor eterno y nos dio a Cristo por garante, por fiador, desde antes de la fundación del mundo. Cristo ya ha hecho algo por todos desde antes que tuviésemos conciencia. Para que toda persona que ponga un pie a Cristo, en dirección a Cristo, cediendo ante su amor, sea porque Cristo lo está atrayendo desde el trono de su Padre. Cristo es maravilloso y bendito Salvador desde antes de la fundación del mundo. Necesitamos agradecer y estar seguros de tanto amor y bondad en Cristo Jesús.